Bueno, entonces vamos a ver el tema que nos faltó, el de la Revolución Mexicana. Igual, como dije, es un tema muy controversial y es bueno estudiar más, leer varios libros. Bueno, entonces vamos a empezar con Francisco y Madero. Otra vez es el mismo libro que hemos llevado, el de Breve Historia de México, de José Vasconcelos. Vamos a ver qué dice. Dice que, vamos a ver, voy a ampliar la vista, que era de pura raza española, de estatura corta, de rostro barbado, de ojos grandes y luminosos, frente noble, gesto bondadoso y enérgico. Lo distinguía un trato sencillo y afable. Su pensamiento claro, profundo, se expresaba en frases precisas, nerviosas, rápidas. Viéndolo moverse en la pantalla del cinematógrafo, recordamos el tipo de esos políticos franceses, encumbrados a fuerza de talento y de honestidad. Bueno, entonces, dice, era un extraño en el medio nuestro en que el político de éxito ha de ser mudo, tortuoso como Porfirio Díaz, insensible y torvo como Plutarco Elías Calles. Lo cierto es que Madero rompió una tradición, pero no logró crear una nueva. Con él nace y se extingue la esperanza que aparezca un México dirigido por el espíritu, gobernado por la inteligencia al servicio del patriotismo. Los antecedentes de Madero también son distintos de los de todos los presidentes anteriores. Ni general ni licenciado, pero más valiente que los generales y más despejadamente inteligente que todos los licenciados de su tiempo. Su educación es la del hombre de empresa, creador de bienes en la industria, productor en los desiertos nórdicos. Su abuelo Evaristo Madero ganó tierras a los indios bárbaros, creó poblaciones, inició cultivos, sembró vides, improvisó talleres. El padre, los tíos, los hermanos fueron hombres que crearon riqueza, no ricos a la manera colonial mediante la explotación del trabajo ajeno en el latifundio, sino en la forma moderna del pionero y el constructor, que enriquecen a otros al enriquecerse y aumentan los recursos de la zona en que viven. El mismo Francisco y Madero, después de cursar la segunda enseñanza en Saltillo, en el Colegio de los Jesuitas, en Francia, en un liceo, en California, en una universidad, regresó a México y sembró algodón. Tuvo éxito y reunió una gran fortuna. Bueno, entonces sí, según José Vasconcelos, Francisco y Madero pudo, amasar una gran fortuna, pero dice que al mismo tiempo sí, también, enriquecía o sí le pagaba bien, digamos, a sus trabajadores, por lo que dice acá, que enriquecen a otros al enriquecerse. Es decir, no como ahora, que muchos se enriquecen, pero los trabajadores no, pues sí, tienen el sueldo quizás mínimo, pero no el suficiente, quizás. Bueno, entonces, antes sí era la tradición de muchos empresarios. Antes, hace 100 años, 150 años, pues sí, 100 años, sí había muchos empresarios que le pagaban muy bien a sus empleados. No los explotaban y pues sí, los trataban bien. Entonces, esa era la tradición, de hecho, era la costumbre. No es como ahora, o no era como lo pintaban con eso del proletariado. Esto se debía a que había una tradición católica o cristiana. Es decir, aquí dice que Francisco y Madero estudió en el Colegio de los Jesuitas, que es una rama de la iglesia, ¿no? De unos sacerdotes. Porque en la Biblia dice que pues a tu trabajador le vas a pagar puntualmente. Eso dice en la Biblia, en la palabra. Entonces sí, como antes eran más católicos o más cristianos, digamos, o de otra religión, pero cristianos, tenían esa tradición de pagarle bien a sus empleados. Entonces sí, antes era la tradición. Vamos a seguir. Dice, no le ocurrió lo que a la mayor parte de los políticos y a los generales.
que del fracaso en la vida privada y de la más absoluta impreparación saltan a los puestos del ejército y de allí al gobierno. Ah, bueno, sí, Francisco I. Madero no era licenciado, pero sí tenía educación, sí había sido educado, sí tenía conocimientos, como dice acá, que estuvo, aunque sea un rato, en California, en una universidad. Dice acá más arriba que no se tituló, no era licenciado, pero bueno, al menos recibió educación. Vamos a ver. Dice, tampoco había en Madero una sola fibra del dueño de la encomienda colonial, del terrateniente de la era porfirista, implacable con la peonada, codicioso en la merma del jornal, espléndido despilfarrado en la juerga y los vicios. Se casó joven y no parece que las pasiones eróticas hayan perturbado su vida de modo anormal. Digo, ahorita ustedes que están, pues sí, ya son adolescentes, pues ya estoy consciente que ya saben muchas cosas. Dice, esto es importante, dice, se casó joven y parece que las pasiones eróticas hay, y no parece que las pasiones eróticas hayan perturbado su vida de modo anormal. Es decir, me recuerda mucho a una frase de un periodista que, que dice que hace unos años lo leí, decía que para ser político, para estar en la política, debía ser corrupto, mentiroso y depravado sexual. Así decía ese periodista. Bueno, se llama Alfredo Martínez. Este, así decía cuando en un artículo creo que lo leí en el 2018. No, no me acuerdo en qué año lo leí. Que debía ser, para ser político, debía ser corrupto, mentiroso y depravado sexual. Es decir, que sí, que muchos políticos se manejan de esa manera, lamentablemente. Entonces, se habla mucho de respeto a la mujer, pero sí, la verdad es que a esos niveles hay mucho, pues sí, digamos, acoso. Y hay mucha depravación, como dice este periodista. Incluso no solamente con mujeres, sino hombres con hombres. Luego tienen sus fiestas, digamos, aquí entre nosotros, pues sí, sus orgías. Y sí, hay mucho, como dice, mucha depravación sexual. Por eso es que, y esto al parecer ha sido de siempre, por eso es que José Vasconcelos lo menciona, ¿no? Ah, bueno, sigamos. Siempre he tratado que esto de la historia de México se aplique a la actualidad. Y sí, efectivamente, esto de que las pasiones eróticas perturben la vida política, pues sí, también ha sido desde hace 100 años o más. Ah, bueno, sigamos. En su rancho no solo mantenía satisfecho al labrador con el buen trato y el buen jornal, sino que, llevado de cierto franciscanismo, es decir, de los franciscanos, de los frailes o sacerdotes franciscanos, que dominó toda su vida. Él, como propietario, comía legumbres, dormía en el modesto lecho, pero sostenía en la finca una especie de hotel de pobres, donde se daba cama y comida a todos los jornaleros que pasaban por la región necesitados. Entonces, sí, es lo que les digo, la tradición cristiana o católica, como acá en este caso el franciscanismo de los sacerdotes franciscanos, son aquellos que llevaban la vida de Francisco de Asís, de San Francisco de Asís, una vida modesta, bueno, mínimo modesta. Ya los que eran sacerdotes franciscanos llevaban una vida pobre, porque esa era la vida que llevaba Francisco de Asís, una vida pobre como Jesucristo. Ah, bueno, pero dice, bueno, que llevaba una vida modesta, según José Vasconcelos. Y dice que, bueno, incluso le tenía un tipo de, ¿cómo se dice? De refugio o de, ¿cómo le diremos? De posada a los jornaleros que pasaban por la región necesitados. Y dice José Vasconcelos que porque llevaba un cierto franciscanismo, un cierto espíritu cristiano que dominó toda su vida. Entonces sí, les digo, antes era diferente. Ahora se ha dejado a un lado mucho eso. Como les digo, no es coincidencia que el dejar a un lado la religión es directamente proporcional, el dejarla a un lado, el creer en Dios o el cristianismo, es directamente proporcional a la crisis social que vivimos. No es coincidencia que al mismo tiempo que se deja a un lado la fe, hay muchas crisis sociales, muchas.
pues sí, muchas conductas, ¿no? Que actualmente tenemos, muchas adicciones al alcohol, drogas, sexo. Bueno, muchos hasta lo ponen como algo bueno. Dicen, no, drogas, sexo y rock and roll. Pero bueno, no, pero créanme que la verdad no deja bien. Este, créanme que no los deja satisfechos. Entonces, sí, y eso se traducía en su vida y en los empresarios en su trato a sus trabajadores, como aquí vemos. Bueno, dudas, comentarios hasta acá. Dudas, comentarios. Bueno, entonces sigamos. Bueno, entonces sí, efectivamente. José Vasconcelos lo conoció en persona porque lo apoyó. Por eso es que habla de él de esta manera, porque lo conoció personalmente. Entonces, él dice, ¿no? Que sí tenía buenas intenciones, al parecer. Pero vamos a ver más adelante que no pudo. No pudo, con con el sistema que se manejaba México. Tan solo duró un año en el poder, Francisco y Madero. Y también es una cuestión de debate histórico. Por ejemplo, bueno, vamos a seguir y ahorita vamos a seguir. La conciencia del deber cívico y la dignidad varonil lanzaron al propietario filántropo a la política. Es decir, se refiere a Francisco y Madero. Digamos que su deber cívico y su dignidad varonil lanzaron a Francisco y Madero a la política. Filántropo es aquel que se preocupa por la gente, es que hace cosas buenas. Eso es filántropo. Por honrado y culto lo eligieron sus vecinos candidato a alcalde, pero no contando con la venia del agente político de la dictadura, la elección ganada fue desconocida, negada por el gobierno. Este fracaso abrió los ojos del joven ciudadano. ¿Cómo iba a ser posible que México prosperara al lado de los Estados Unidos si en los Estados Unidos la libertad era regla y en México la mentira, la deshonestidad, el abuso eran los métodos? En los últimos años del porfirismo, la prosperidad era general, sobraba el dinero y crecían cada año las cosechas de algodón en la zona lagunera por Torrón y por San Pedro, la tierra del joven patriota. Bueno, entonces sí, es lo que les digo que me gusta de este libro, que de José Vasconcelos, que menciona lo bueno y lo malo. Dice que en la época porfirista la prosperidad era general, sobraba el dinero. Ahí está, entonces sí, había una prosperidad general. Entonces había cosas buenas y malas. Sí, sí, la gente tenía trabajo, como dice, la prosperidad era general, pero lo malo era, pues, sí, bueno, que sí, que se reprimía todo intento no sé, de tener el poder, ¿no? Por otro grupo. Pero sí, hay cosas buenas y malas. La gente, en general, la mayoría, pues sí, tenía prosperidad, tenía trabajo. Pero bueno, y la parte mala es que nadie podía ambicionar a tener un puesto. Bueno, entonces, pues bueno, ya es cuestión de ponerlo en la balanza. Qué cosa era peor, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver. Bueno, también aquí dice, había cosas malas, que no se construían ciudades, no existían los servicios públicos y no había escuelas ni hospitales. Entonces esa era la parte mala. No había escuelas, ni tampoco hospitales. Bueno, entonces sí, recordemos que lo menciona más arriba el autor, que muchos hospitales cerraron por la reforma, por las leyes de reforma. ¿Por qué? Porque muchos hospitales los tenía a cargo la Iglesia Católica. Entonces sí, recordemos que más arriba lo menciona. Y al parecer no se construyeron nuevos hospitales, como dice acá. Vamos a ver, ¿cuál era la causa de esta desigualdad entre el progreso de la sociedad y la acción gubernamental? Seguramente el régimen de dictadura que hace imposible la responsabilidad de los funcionarios, que cobija el mal y desdeña la conducta recta. México podría ser una gran nación, se repetía el patriota, con tal de que su sistema de gobierno alcanzara la altura de su desarrollo moral, espiritual y económico. Vamos a ver. A la economía de la encomienda del latifundio, ¿acaso correspondía todo aquel militarismo de Santa Anna a Porfirio Díaz?
Pero el renacer de la clase media, la aparición de la industria, los ferrocarriles, la vida moderna del país, todo estaba exigiendo una transformación del gobierno de la dictadura a la democracia. Entonces, sí, esto es muy importante y es lo que les digo, que este libro por eso me gusta, que menciona los hechos los menciona. Durante Porfirio Díaz renació o nació la clase media. Es decir, antes la gente o era rica o era pobre, nada más esos dos, o era rica o era pobre. Pero a partir de Porfirio Díaz renació, o nació más bien, la clase media, es decir, entre ricos y pobres, la clase media trabajadora. Entonces, eso es la clase en la que está la mayoría del México, en la que siempre ha sido la mayoría mexicana, la clase media trabajadora. Muy seguramente ustedes serán de clase media, ya sea clase media baja o clase media alta. Bueno, no importa, pero el punto es clase media, ¿sí? Ahí es donde deben estar los esfuerzos del gobierno en apoyar al trabajo, a la clase media, ¿sí? Ya apoyando a la clase media, esa riqueza se va a expandir hacia los pobres necesariamente. Y sí, apareció la industria y como sabemos, los ferrocarriles. Todo el país estaba conectado. En esa época, absolutamente todo el país estaba conectado por los ferrocarriles. Bueno, entonces, y ya dice José Vasconcelos que esa vida moderna, bueno, en ese entonces moderna, debía estar acompañada por una transformación hacia lo que dice él, la democracia. Pero vamos a ver que esa transformación a la democracia no fue como lo quería Francisco y Madero, ni José Vasconcelos tampoco, que esa democracia fue, como vimos más adelante, una pantalla, una caricatura, digamos, una mentira. Vamos a ver. Dice en sus viajes por el extranjero, en el París de la colonia latinoamericana, Madero había tratado a argentinos, colombianos, chilenos. Por ello sabía que los países del sur habían padecido también el caudillaje militarista, pero lo habían liquidado. Bueno, y también por eso se pregunta que también en México, ¿no? Vamos a ver. Dice, era menester remover al país para que tomase conciencia de sus problemas. Era preciso sacudir aquel ambiente de multitudes adormecidas ante los falsos prestigios del ídolo zapoteca, que era Porfirio Díaz. Bueno, tenía cosas buenas y malas. Era menester predicar la buena nueva de la democracia. Este, bueno, él dice, era menester predicar la buena nueva de la democracia, que iguala a los hombres ante el derecho, lo que ya es un paso cristiano y fecundo hacia la justicia, la buena nueva de la libertad, sin la cual no es posible ningún progreso verdadero. Poner en acción la democracia y crear la libertad, esta era la primera necesidad del México porfirista. Vamos a ver, vamos a seguir. Bueno, aquí es un poco la misma idea. Bueno, dice acá, el propósito inicial de Madero era muy distinto del de todos sus predecesores de la política nacional, pues no predicaba Madero venganzas ni era un resentido. Esto es muy importante. Actualmente, absolutamente todos los políticos predican venganza y resentido, venganza y odio. Todos, de todos los partidos. Pero dice que Madero no hacía eso. Digo, tanto en el pasado como actual se hace eso, de predicar un rencor, ¿no? Y una venganza. Pero dice que Madero no predicaba eso, no predicaba venganzas ni era un resentido. Pertenecía a la clase acomodada y bien pudo disfrutar de una larga existencia sibarita o simplemente serena y dichosa, pero aspiraba más que a la dicha propia, lo movía el amor de sus compatriotas. Y fue el primero que no empezó su predicación lanzando mueras. Ahí está, porque es lo actualmente, ¿no? Absolutamente todos los políticos usan esta palabra. No sé, ya sea muera el racismo, no sé, o muera el neoliberalismo, o muera cualquier otra cosa, ¿no? O muera el régimen anterior, el partido anterior, ¿no? Es lo que hacen todos.
Pero no, dice que Francisco y Madero no empezó con ese de muera tal cosa. El horrible grito negativo de toda nuestra historia, el mueran los gachupines, de Hidalgo y Morelos, de Hidalgo y Morelos, que se había de transformar en mueran los reaccionarios o mueran los liberales, de la época posterior, es decir, de la Reforma. En los mueras de todas las oscuras contiendas que se han sucedido hasta la fecha, no ensució los labios del maderismo. No tenía esa parte, es muy importante. Es lo que necesita México, alguien que no produzca el conflicto, sino produzca la unión. Entonces, Madero, eso sí tenía de bueno, que no, en su discurso no era de muera, o de que muera el régimen anterior, o muera, pues no sé, Porfirio Díaz, sino que pues se manejó de otra forma. No se propuso Madero halagar a Chusma alguna. También no se trató, porque es lo que hacen todos los políticos. Halagan alguna, digamos, Chusma es un grupo. No sé, halagan a un partido oficial, halagan a un líder o halagan a una ideología, al liberalismo o halagan a un personaje de la historia. Se escudan en algún personaje de la historia. Pero Madero no hacía eso. No trató, esto es importante, lo menciono porque esto es lo que necesita México. No trató de lanzar una clase contra otra, que es lo que hacen actualmente, que trata lanzar los pobres contra los ricos, los trabajadores contra los empresarios. Es lo que se hace actualmente. Pero no, Madero no hizo eso. Bueno, también quizás porque él era de clase acomodada, ¿no? Él era rico. Entonces sabía que eso no le convenía, no era, quizás porque no le convenía o sabía que eso no era lo correcto. Recordemos que Madero, digo, para los que acaban de entrar, que había mencionado antes, que Madero incluso tenía una posada, digamos, para jornaleros que pasaban por la región necesitados. Él ayudaba a la gente, ayudaba a sus trabajadores, les pagaba bien. Y dice Vasconcelos que era porque tenía un espíritu cristiano, una, dice aquí, un cierto franciscanismo que dominó toda su vida. Franciscanismo es la forma en que vivía Francisco de Asís, una vida como Jesucristo. Por eso es esa era el espíritu franciscano o la vida de Francisco de Asís, que dice aquí José Vasconcelos que lo tenía Francisco y Madero. Así, es coincidencia el nombre, ¿eh? Franciscanismo no se refiere a Francisco y Madero, se refiere a Francisco de Asís, ¿eh? Cuando dice la palabra aquí, este, aquí está, franciscanismo. Se refiere a Francisco de Asís, ¿sí? No a Francisco y Madero. Ah, bueno, es una coincidencia con el nombre. Vamos a ver. Este, entonces sí, no, eso es lo que se necesita, que no se lance una clase contra otra, como ahora, los pobres contra la clase, contra los empresarios. No se debe hacer eso. Sí, habrá empresarios, no digo que los empresarios sean buenos, no, sino que no es bueno el conflicto, hay que trabajar juntos, hay que trabajar unidos, ¿sí? Digo, no, obviamente hay trabajos que son muy malos, bueno, o que pagan el mínimo, el salario mínimo o menos, pero sí hay que tratar que trabajar juntos. Dirigía su llamamiento a la clase inteligente y laboriosa de la población, es decir, la clase trabajadora. Y fue el primero que para ser la recluta de sus partidarios dividió a la sociedad en buenos y malos, no en secuaces de banderías o más o menos turbias, y solicitó el concurso de los patriotas, los nobles de espíritu, los civilizados. Los otros pronto quedarían reducidos a impotencia, avergonzados de sí mismo, condenados a caer con su pasado de odios, privilegios e injusticias. Ahora, entonces, para José Vasconcelos, esos eran los buenos y malos. Los malos eran los que dice acá, los que tenían su pasado de odios, privilegios e injusticias. Pues sí, actualmente creo que, pues sí, sí se podría hacer una división de eso, de los que tienen un rencor histórico. Bueno, muchos políticos lo hacen por conveniencia, usan el discurso de odio histórico, de los liberales y conservadores, nada más por conveniencia. Ya habría que ver si realmente le creen en eso.
Pero sí, Francisco y Madero hizo una división en eso. Quería que los que lo apoyaran tuvieran realmente un sentido patriota. Bueno, al menos trató eso. Dice aquí, dice, patriotas y nobles de espíritu, trabajadores, gente trabajadora. Y ya hizo a un lado los que tenían odios históricos, ¿no? Odios del pasado. Bueno, eso es lo que dice José Vasconcelos. Vamos a ver. Vamos a ver, a puertas abiertas y con la mano tendida empezó su carrera, sin gritos de exterminio, como el grito de Dolores, sin pronunciamientos como los de Iturbide, Santana o Porfirio Díaz. Nada de conspiraciones en la sombra. Todo su corazón lo abrió a la luz y resultó que toda la república le cupo dentro. Ah, bueno, eso ya es más poético. Bueno, como José Vasconcelos lo apoyó, creo por eso se lo habla de él de esa manera y fue el primer político civilizado en nuestra pobre patria, caída desde siglos en la angustia. Ah, bueno, entonces sí, sí, porque José Vasconcelos vivió precisamente esa época. Tenía, me parece, 28 años, me parece, porque nació en Vasconcelos en el 82. Tenía como 26 años, 20, veintitantos, era joven. Entonces siempre uno como joven, pues cuando uno, siempre como joven, uno necesita guía, ¿sí? Realmente uno necesita guía. Esa guía la encuentra uno en su familia primero y ya después al ver una sociedad salvaje, pues sí, corrupta, uno deposita su fe, digamos, ya sea, como les dije la clase pasada, ya sea en la religión o en alguna ideología. Y también los religiosos, cuando quieren hacer algo por el país, depositan su fe, digamos, no, bueno, no su fe, bueno, no sé, sus esfuerzos en alguna persona, ¿no? Que ven que tiene, que puede, digamos, hacer algo bien. Entonces, sí, lo apoyó en esa manera. Digo, no digo que yo no estoy de acuerdo todo el tiempo con José Vasconcelos, digo, en la mayoría sí, en la mayoría. Digo, es cuestión de estudiar muy bien la historia, es casi para una, como les digo, una tesis histórica. Por ejemplo, había leído en la biografía, en la autobiografía de ¿cómo se llama? Francisco J. Mújica, un general que fue de la Revolución, que apoyó a Madero. Decía por ahí que ese libro de la autobiografía, creo todavía lo pedían en la escuela, en las primarias. Como yo estudié en la primaria, precisamente, Francisco J. Mújica, por eso lo pedían ese libro. Y decía al principio, en unas pocas páginas del principio, que Madero había ido ahí no me acuerdo con quién, porque se había refugiado, como dice más adelante acá, en Estados Unidos, porque Porfirio Díaz lo había perseguido. Decía que habían visto, estaban en Nueva York, creo, o no me acuerdo en qué estado de Estados Unidos, que estaban viendo lo de un préstamo por 1.000 millones. No dice si 1.000 millones de dólares o 1.000 millones de pesos. Ah, no, 1 millón, perdón. Un préstamo por 1 millón. 1 millón, dice. No especifica si es 1 millón de dólares o 1 millón de pesos. Pero sí, estaban viendo lo de un préstamo. Entonces, sí, necesariamente no todo es puro. No todo es color de rosa. También Madero tuvo que, según Francisco J. Mújica, tuvo que pedir apoyo de algún banco de Estados Unidos. Bueno, pero como les mencioné la clase pasada, es una banca internacional que ya dije de dónde es, ¿no? Entonces, digo, no lo menciono mucho para que no me traiga problemas en el canal. Oh, no, si no se los digo ya, para si no, de dónde queda el valor. La banca internacional judía, es lo que dice incluso José Vasconcelos. Esa banca, miren, lo que pasa es que, ¿por qué le apoyó a Madero? Si también en parte apoyaba a Porfirio Díaz. Es que ese grupo de la banca internacional, judía, apuesta siempre a ambos bandos, a ambos partidos, porque así están asegurados sus intereses. Porque si veía en Madero que sí iba a tener éxito, pues entonces le iba a apoyar para que cuando estuviera en el poder, este, le fueran fieles, ¿no? O le siguieran haciendo favores a esa banca internacional. Entonces sí, es una clásica estrategia de ese grupo, de la banca internacional. Le apuesta a todos los bandos, a todos los partidos, para que así quien sea quien llegue al poder, le, le favorezca, o aunque sea le haga favores.